la otra parte de la historia, mis amados hermanos, es las apariciones. Es la otra evidencia. Son cosas, sucesos apartes, pero que van a la misma historia. Tenemos una tumba vacía, seguida por testimonios de apariciones. Apariciones no solamente a una o dos personas, apariciones a sus discípulos, apariciones afuera, en el campo, apariciones a puerta abierta, apariciones a puerta cerrada, apariciones a unos, apariciones a muchos a la misma vez. Empezaron a surgir historias, empezaron a surgir ahí, en ese momento rumores de apariciones de Cristo y gente que juraron conversar con Él, estar con Él, comer con Él. Y entonces una cosa lleva a la otra. Y ahora la historia es cómo usted explica las apariciones de Jesús. Y las apariciones de Jesús, mis amados hermanos, fueron fuertes porque no estamos hablando en una leyenda. Le explico brevemente. Para que una leyenda llegue a hacerse una leyenda necesita tiempo. Pero en este tiempo que estamos hablando fueron horas después y días, apariciones por semanas, que Jesús se le apareció, si usted lee bien los evangelios, fueron apariciones esporádicas en varios lugares, a varias personas, en varios tiempos, a mujeres, a hombres, y posteriormente hubo otra aparición que fue al apóstol Pablo, años después que el Pablo dice que Cristo también a él se le apareció. Y mis amados hermanos, si vemos aquí esta historia de las apariciones, y ellos también hicieron lo mismo. Dijeron, esta historia es loca, es una historia increíble, pero ¿saben qué? No podemos callarnos, no podemos negárnosla, porque sabemos lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hemos sido testigos de las apariciones de Cristo. Y ahora bien, tenemos la historia, la tumba vacía, tenemos la evidencia de las apariciones múltiples de Jesús, y tenemos las evidencias también de las transformaciones de estas personas. Hombres como el apóstol Pablo, anticristiano. ¿Qué fue lo que convirtió a Pablo en cristiano? No fue un sermón, no fue un evangelista, no fue un mensaje, no fue una enfermedad, un sálvame Dios mío que estoy en aprieto y si tú me sacas de aquí pues yo te voy a seguir. Lo que convirtió a Pablo fue precisamente el milagro de la aparición del Cristo resucitado. Y entonces Pablo se queda sin argumento, mis amados hermanos. Y una de las cosas que vemos aquí es cómo usted explica los cristianos del primer siglo, estos discípulos, apóstoles, que se lanzaron al mundo con una historia que ellos sabían que era increíble, que ellos tampoco querían creer, porque ellos no creían que Cristo iba resucitado. Ahí Tomás se convirtió entre de incrédulo a crédulo. Y ahora él dice, ahora yo voy al mundo, aunque se burlen, aunque yo haga el ridículo, pero yo voy al mundo diciendo y afirmando que Cristo resucitó y que el evangelio es cierto. ¿Qué los llevó a ellos ahí? Alguien dijo, eso es una locura histérica, una histeria masiva. Salieron por ahí hablando, la histeria masiva no ocurre de esa forma. ¿Cuántos años van a durar la histeria masiva? Porque de los discípulos a Pablo hubo tiempo. Y Pablo reaccionó de la misma manera. Y lo que vemos nosotros aquí, mis amados hermanos, es que estas personas, aunque para nosotros nos aparezca la historia increíble y locos, sabemos que eran sinceros. Sabemos que tenían algo en ellos que muchos no tenemos, a veces no tienen, o lo que sea, que es convicción. Dice, yo no sé esta historia que ellos están hablando, pero suenan, ellos se las creen. Están convencidos que realmente Cristo resucitó. Por eso lo abandonaron todo. Por eso cuantas cosas eran para mí ganancia, ahora las estimo como pérdida por tal de dar a conocer a Jesucristo. Porque ellos estaban convencidos que aunque el mundo se oponía al mensaje de ellos, no eran tontos. Porque a veces ponen a los discípulos como eran personas tontas, no eran tontas. Pedro sabía que los muertos no resucitan. Eso no hay que ser universitario para darse cuenta que los muertos no resucitan. Y los primeros que te dicen eso eran los propios apóstoles. A menos que Dios intervenga en la historia de ese muerto y que haga un milagro sobrenatural. Y eso fue lo que sucedió. Entonces tenemos aquí otra evidencia fuertísima a favor de la resurrección de Cristo. Es la reacción de los discípulos que cambiaron sus vidas, lo entregaron todo, lo dieron todo, recibieron los vejámenes del mundo, la risa, el ridículo, recibieron las torturas, las persecuciones, y muchos de ellos, como Pedro, terminó también siendo crucificado, según nos cuenta la tradición en Roma. Los discípulos
recibieron todo aquello, ¿cómo todo esto es posible si fue una historia? Si ellos mismos la inventaron para controlar a las personas. Lógicamente no. Algo pasó en Jerusalén que cambió la vida de estos hombres, las cuales ellos no le podían encontrar otra explicación que no haya sido que Cristo haya resucitado. La historia es increíble, pero no podemos negarla. Salimos al mundo con ella porque Cristo es la verdad. El cambio y la transformación, mis amados hermanos, es muy importante. Es una gran evidencia de los apóstoles acerca de la resurrección de Cristo.